Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos esté acompañando. Le doy la más cordial bienvenida a este espacio, un lugar creado especialmente para pensionados, jubilados, trabajadores próximos al retiro y todas aquellas personas que desean mantenerse informadas sobre los temas que más impactan su patrimonio, sus derechos y su tranquilidad. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa, donde todos los días hablamos de asuntos relacionados con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Servicio de Administración Tributaria, las pensiones, las Afore, los programas de apoyo para adultos mayores y todos aquellos trámites que pueden generar dudas, preocupación o incertidumbre. Sabemos que mantenerse informado se ha vuelto cada vez más importante. Las reglas cambian, aparecen nuevos requisitos, se actualizan procedimientos y constantemente circulan rumores, mensajes en redes sociales y cadenas de WhatsApp que muchas veces provocan confusión entre miles de personas. Por esa razón, el objetivo de este espacio es ofrecer información explicada de manera sencilla, clara y comprensible para que usted pueda entender mejor los temas que afectan su situación como pensionado o futuro pensionado. Antes de comenzar, es importante recordar que la información compartida en este programa tiene fines exclusivamente informativos y educativos. Cada situación personal puede ser diferente, por lo que siempre es recomendable consultar directamente con las autoridades correspondientes o con un profesional especializado cuando se trate de decisiones importantes relacionadas con pensiones, impuestos o trámites oficiales. Nuestro compromiso es presentar información basada en fuentes públicas, documentos oficiales y procedimientos vigentes al momento de la elaboración de este contenido. Además, queremos que este espacio sea una comunidad donde todos podamos aprender. Por eso le invitamos a participar dejando sus preguntas, comentarios y experiencias. Muchas de las dudas que recibimos se convierten en temas para futuros programas, ya que seguramente otras personas están enfrentando situaciones similares. El día de hoy vamos a hablar de un tema que genera numerosas consultas entre pensionados y trabajadores próximos a retirarse. Analizaremos qué debe saber, cuáles son los errores más frecuentes que suelen cometer las personas y qué recomendaciones prácticas pueden ayudarle a evitar problemas innecesarios. También revisaremos algunas preguntas frecuentes que recibimos de nuestra audiencia. Comentaremos situaciones que han enfrentado otros pensionados y compartiremos consejos útiles que podrían ayudarle a realizar sus trámites con mayor seguridad y tranquilidad. Así que le invitamos a ponerse cómodo, preparar una taza de café o simplemente relajarse mientras nos acompaña durante este programa. Recuerde que estar informado es una de las mejores herramientas para proteger sus derechos y tomar decisiones con mayor seguridad. Dicho esto, vamos a comenzar con la información del día. Entramos ahora en nuestro segmento de noticias y actualidad, donde revisamos los temas más relevantes que pueden afectar a pensionados, jubilados, trabajadores próximos al retiro y beneficiarios de distintos programas sociales en México. Como siempre, nuestro objetivo es ayudarle a comprender qué está ocurriendo, a quién puede afectar cada situación y qué acciones conviene considerar en caso de que alguna de estas novedades sea relevante para usted o para algún miembro de su familia. En muchas ocasiones circulan rumores, cadenas de mensajes y publicaciones en redes sociales que generan preocupación entre miles de personas. Por ello, es importante analizar cada tema con calma, comprender el contexto y evitar tomar decisiones apresuradas basadas únicamente en información incompleta o no verificada. Mantenerse informado es una de las mejores formas de proteger sus derechos, evitar errores en trámites importantes y aprovechar los beneficios a los que pueda tener acceso como pensionado o futuro pensionado. Comenzamos entonces con la información más destacada del día. La primera noticia que analizaremos está relacionada con el tema principal de este programa:
Como ocurre frecuentemente, muchas personas han expresado dudas e inquietudes sobre este asunto, especialmente debido a la gran cantidad de información que circula en Internet y redes sociales. Lo primero que debemos entender es que cualquier cambio, actualización o procedimiento relacionado con pensiones, impuestos o trámites administrativos suele generar incertidumbre. Esto es completamente normal. Cuando una persona ha trabajado durante décadas para construir su patrimonio y asegurar su retiro, es lógico que quiera conocer exactamente cómo pueden afectarle las nuevas disposiciones o procedimientos. Por esta razón, resulta fundamental distinguir entre información oficial, interpretaciones personales y rumores que carecen de sustento. Cuando surge una novedad relacionada con pensiones o trámites gubernamentales, lo más recomendable es revisar cuidadosamente los comunicados emitidos por las autoridades correspondientes, analizar quiénes son realmente las personas afectadas y comprender qué acciones son necesarias si es que realmente se requiere realizar alguna. En muchas ocasiones, los titulares alarmistas provocan preocupación innecesaria entre quienes ni siquiera se encuentran dentro de los grupos afectados por determinada medida o procedimiento. Por ello, siempre conviene hacerse 3 preguntas fundamentales. ¿Qué está ocurriendo exactamente? ¿A quién afecta realmente? ¿Qué debo hacer yo en mi situación particular? Responder estas 3 preguntas suele ser suficiente para comprender la mayoría de las noticias relacionadas con el IMSS, el SATS, las Afore o los programas dirigidos a adultos mayores. Ahora pasamos a información relacionada con el Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMSS continúa siendo una de las instituciones más importantes para millones de trabajadores y pensionados en México. A través de esta institución se gestionan trámites fundamentales relacionados con semanas cotizadas, pensiones, beneficiarios, incapacidades y diversos servicios que forman parte de la vida cotidiana de muchas familias mexicanas. Uno de los aspectos que más consultas genera entre nuestra audiencia es el relacionado con la revisión de información personal y laboral. Con frecuencia, muchas personas descubren inconsistencias en sus registros cuando se encuentran cerca del momento de solicitar una pensión o realizar algún trámite importante. Por esta razón, los especialistas suelen recomendar que los trabajadores revisen periódicamente sus datos para detectar posibles errores con suficiente anticipación. Esperar hasta el último momento puede provocar retrasos, correcciones urgentes o procedimientos adicionales que podrían haberse evitado mediante una revisión preventiva. También es importante conservar documentación relevante como identificaciones, estados de cuenta, comprobantes laborales y cualquier otro documento relacionado con la trayectoria laboral de cada persona. Aunque actualmente muchos procesos son digitales, conservar documentación organizada sigue siendo una práctica altamente recomendable. Otro punto importante tiene que ver con la actualización de datos personales. Cambios de domicilio, números telefónicos, correos electrónicos o información de contacto pueden parecer asuntos menores, pero mantener estos datos actualizados facilita la comunicación con las instituciones y puede evitar complicaciones futuras. Ahora revisemos algunos aspectos relacionados con el Servicio de Administración Tributaria. Para muchos pensionados, el SAT es una institución que genera dudas, preocupación e incluso temor. Sin embargo, comprender las obligaciones y derechos fiscales puede ayudar a reducir significativamente esa incertidumbre. Uno de los errores más comunes consiste en asumir que todas las personas pensionadas tienen exactamente las mismas obligaciones fiscales. La realidad es que cada situación puede ser diferente dependiendo del monto de ingresos, las fuentes de esos ingresos y otras circunstancias particulares. Por ello, resulta importante evitar generalizaciones. Cuando se trata de asuntos fiscales, siempre conviene analizar cada caso de manera individual y consultar información actualizada.
Otro aspecto relevante es la conservación de documentos. Mantener organizados comprobantes, constancias, declaraciones y otros documentos importantes puede facilitar diversos trámites y evitar contratiempos en el futuro. Además, es recomendable mantenerse alerta frente a posibles intentos de fraude. Los delincuentes suelen aprovechar el desconocimiento o la preocupación de las personas para enviar correos electrónicos falsos, mensajes de texto engañosos o llamadas telefónicas que aparentan provenir de instituciones oficiales. Ante cualquier comunicación sospechosa, lo más prudente es verificar directamente con la institución correspondiente antes de proporcionar información personal o realizar cualquier pago. Continuamos ahora con información relacionada con programas y apoyos dirigidos a personas adultas mayores. Estos programas representan un apoyo importante para millones de familias y suelen generar numerosas preguntas relacionadas con registros, pagos, requisitos y procedimientos. Es importante recordar que los programas gubernamentales pueden experimentar ajustes administrativos, actualizaciones operativas o modificaciones en algunos procedimientos. Por ello, resulta fundamental mantenerse informado mediante fuentes confiables y evitar depender exclusivamente de rumores o publicaciones compartidas en redes sociales. Cuando una persona tiene dudas sobre fechas de pago, requisitos o trámites específicos, lo más recomendable es consultar directamente los canales oficiales habilitados para ese propósito. De esta manera se reduce considerablemente el riesgo de recibir información incorrecta o desactualizada. Antes de concluir este bloque, hagamos una breve recapitulación de los puntos más importantes que hemos revisado. En primer lugar, recordamos la importancia de verificar siempre la información relacionada con pensiones, trámites e impuestos antes de tomar cualquier decisión. En segundo lugar, destacamos la conveniencia de revisar periódicamente los datos personales y laborales asociados a trámites del IMSS para detectar posibles inconsistencias con suficiente anticipación. También comentamos la importancia de mantener organizada la documentación personal, laboral y fiscal, ya que esto puede facilitar numerosos procedimientos futuros. Finalmente recordamos que la prevención sigue siendo una de las mejores herramientas para evitar fraudes, errores administrativos y problemas relacionados con trámites oficiales. Ahora que hemos revisado las noticias y aspectos de actualidad más relevantes, es momento de pasar al tema central de nuestro programa, donde profundizaremos en una cuestión que genera numerosas consultas entre pensionados, trabajadores próximos al retiro y personas interesadas en proteger mejor sus derechos y su patrimonio. Entramos ahora en el tema central de nuestro programa, un asunto que genera miles de consultas cada año y que puede marcar una enorme diferencia en el momento de solicitar una pensión. Estamos hablando de las semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conocidas comúnmente como semanas reconocidas por el IMSS. Muchas personas pasan décadas trabajando, cumpliendo horarios, realizando esfuerzos físicos y dedicando gran parte de su vida a construir un patrimonio para ellas y sus familias. Sin embargo, cuando llega el momento de revisar su historial laboral, descubren que existen dudas, inconsistencias o incluso periodos que no aparecen registrados correctamente. Por esa razón, comprender qué son las semanas cotizadas, cómo funcionan y por qué son tan importantes resulta fundamental para cualquier trabajador próximo a jubilarse y también para quienes ya se encuentran pensionados. Lo primero que debemos entender es que una semana cotizada representa un periodo durante el cual un trabajador estuvo registrado ante el Seguro Social y se realizaron las contribuciones correspondientes. Cada semana reconocida forma parte del historial laboral que utilizará el IMSS para evaluar diversos derechos relacionados con la seguridad social. Cuando una persona escucha hablar sobre pensiones, uno de los conceptos que aparece con mayor frecuencia es precisamente el número de semanas cotizadas.
Y esto ocurre porque dichas semanas no solamente reflejan el tiempo trabajado, sino que además pueden influir directamente en la posibilidad de obtener una pensión y en las condiciones bajo las cuales ésta será calculada. Muchas personas creen que basta con haber trabajado durante muchos años para garantizar una pensión. Sin embargo, la realidad es más compleja. Lo importante no es únicamente el tiempo transcurrido, sino que ese tiempo haya sido registrado correctamente dentro de los sistemas correspondientes. Por ello resulta tan importante revisar periódicamente la información laboral. Ahora bien, una de las preguntas más frecuentes es la siguiente: ¿por qué algunas personas descubren diferencias entre el tiempo que recuerdan haber trabajado y las semanas que aparecen registradas oficialmente? Las razones pueden ser diversas. En algunos casos existen errores administrativos o, en otros casos, determinados empleadores no realizaron registros adecuados. También pueden existir inconsistencias derivadas de cambios de nombre, correcciones de CURP, errores en números de seguridad social o problemas relacionados con la integración de información histórica. Por esta razón, los especialistas suelen recomendar que nadie espere hasta el momento de pensionarse para revisar sus semanas registradas. Mientras más pronto se detecte un problema, mayores serán las posibilidades de corregirlo adecuadamente. Pensemos en un ejemplo sencillo. Una persona tiene actualmente 58 años de edad. Ha trabajado desde los 22 años. Confía plenamente en que todo está en orden porque siempre recibió nómina y porque recuerda haber estado asegurada durante la mayor parte de su vida laboral. Sin embargo, decide revisar su historial y descubre que existen varios periodos que no aparecen correctamente registrados. Al tener todavía algunos años antes de iniciar el trámite de pensión, dispone de tiempo suficiente para reunir documentación y solicitar aclaraciones. Ahora imaginemos la situación contraria. Una persona espera hasta el último momento para revisar sus registros. Cuando descubre inconsistencias importantes, se encuentra ya muy cerca de iniciar el trámite. En este escenario, la situación puede resultar mucho más complicada y estresante. Por eso, la prevención es tan importante. Otro aspecto fundamental consiste en comprender que las semanas cotizadas no son únicamente una cifra. Detrás de cada semana existe información relacionada con salarios, empleadores y periodos de aseguramiento. Toda esta información forma parte del historial que posteriormente puede utilizarse para distintos procedimientos administrativos. Cuando hablamos de semanas cotizadas, también es importante mencionar la conservación de documentos. Aunque actualmente muchos procesos son digitales, conservar documentación laboral sigue siendo una práctica muy recomendable. Contratos, recibos de nómina, estados de cuenta, movimientos laborales y cualquier documento relacionado con la trayectoria profesional pueden resultar útiles en caso de que sea necesario aclarar alguna situación. Muchas personas consideran que estos documentos ya no tienen valor después de algunos años. Sin embargo, la experiencia demuestra que conservar información importante puede facilitar diversos procedimientos futuros. Pasemos ahora a otro aspecto que genera numerosas dudas. ¿Cómo puede una persona conocer las semanas que tiene registradas? Actualmente existen diversos mecanismos de consulta que permiten obtener información relacionada con el historial laboral. Estas herramientas facilitan que los trabajadores revisen periódicamente sus registros y detecten posibles inconsistencias. Lo importante no es solamente consultar una vez. Lo recomendable es convertir esta revisión en un hábito periódico. De la misma manera que una persona revisa sus estados de cuenta bancarios o verifica el estado de otros documentos importantes, también puede resultar conveniente revisar periódicamente la información relacionada con su historial laboral. Ahora bien, una situación muy frecuente consiste en encontrar diferencias pequeñas. Por ejemplo, algunas personas observan variaciones menores derivadas de movimientos laborales recientes
o procesos administrativos en curso. En estos casos, resulta importante mantener la calma y verificar cuidadosamente la información antes de asumir que existe un problema grave. Por otro lado, cuando se detectan diferencias importantes, lo recomendable es comenzar a reunir documentación y solicitar orientación para comprender exactamente qué está ocurriendo. Muchas situaciones pueden resolverse mediante procedimientos administrativos adecuados cuando se detectan oportunamente. Otro tema que merece atención especial son los errores relacionados con datos personales. Un simple error en un apellido, una fecha de nacimiento incorrecta o inconsistencias en la CUREP pueden generar complicaciones administrativas. Por ello, resulta recomendable revisar periódicamente que todos los datos personales se encuentren correctamente registrados. A veces las personas concentran toda su atención en el número de semanas y olvidan verificar el resto de la información. Sin embargo, ambos aspectos son importantes. Hablemos ahora de algunos errores frecuentes. El primero consiste en asumir que todo está correcto sin realizar verificaciones periódicas. El segundo error consiste en ignorar pequeñas inconsistencias pensando que se resolverán automáticamente. El tercer error consiste en perder documentación importante que podría resultar útil posteriormente. El cuarto error consiste en confiar exclusivamente en información obtenida mediante rumores, redes sociales o comentarios de terceros, sin verificar directamente las fuentes correspondientes. La experiencia demuestra que una gran cantidad de problemas puede evitarse mediante revisiones periódicas y organización documental. Pasemos ahora a algunos mitos comunes. Uno de los más extendidos es creer que las semanas cotizadas solamente importan cuando faltan pocos años para jubilarse. La realidad es que el historial laboral se construye durante toda la vida profesional. Otro mito frecuente consiste en pensar que los errores administrativos son imposibles de corregir. Aunque cada caso es diferente, muchas situaciones pueden aclararse cuando se detectan con suficiente anticipación y se cuenta con documentación adecuada. También existe la idea de que únicamente las personas cercanas al retiro deben interesarse por este tema. Sin embargo, cualquier trabajador puede beneficiarse de conocer mejor su historial laboral y verificar periódicamente la información registrada. Ahora reflexionemos sobre algo importante. La pensión representa para muchas personas el resultado de décadas de esfuerzo. Por ello, resulta lógico dedicar tiempo a comprender los elementos que intervienen en dicho proceso. Informarse no significa vivir preocupado. Informarse significa estar preparado. Significa reducir incertidumbre. Significa tomar decisiones con mayor seguridad. Y significa evitar sorpresas desagradables cuando llegue el momento de realizar trámites importantes. Antes de concluir este segmento, conviene recordar algunas recomendaciones fundamentales. Primero, revisar periódicamente la información relacionada con el historial laboral. Segundo, conservar documentación relevante. Tercero, verificar que los datos personales se encuentren correctamente registrados. Cuarto, actuar oportunamente cuando se detecten inconsistencias. Y quinto, buscar orientación adecuada cuando existan dudas importantes. Las semanas cotizadas constituyen uno de los elementos más relevantes dentro de la trayectoria laboral de millones de trabajadores mexicanos. Comprender su importancia, mantener registros organizados y realizar revisiones periódicas puede marcar una diferencia significativa en el futuro. Porque cuando se trata de proteger derechos adquiridos durante años de trabajo, la información y la prevención siguen siendo dos de las herramientas más valiosas que una persona puede tener. Continuando con nuestro tema central, vamos a hablar ahora de situaciones reales que ayudan a comprender por qué las semanas cotizadas son un asunto tan importante para millones de trabajadores y pensionados en México. A lo largo de los años, muchas personas han descubierto que su historial laboral no siempre coincide exactamente con lo que recuerdan haber trabajado.
Esto no significa necesariamente que exista un problema grave, pero sí demuestra la importancia de revisar la información con suficiente anticipación. Imaginemos el caso de María. María trabajó durante más de 30 años en distintas empresas. A lo largo de su trayectoria laboral cambió de empleo varias veces, pasó por diferentes ciudades y tuvo algunos periodos en los que dejó de trabajar temporalmente para atender asuntos familiares. Cuando comenzó a acercarse la edad de retiro, decidió revisar su historial laboral. Su sorpresa fue descubrir que algunos periodos no aparecían de la forma en que ella esperaba. Inicialmente sintió preocupación. Pensó que tal vez había perdido años completos de trabajo. Sin embargo, al revisar cuidadosamente la información y reunir documentación relacionada con su trayectoria laboral, pudo comprender mejor la situación y comenzar los procedimientos necesarios para aclarar ciertas diferencias. La experiencia de María deja una enseñanza importante. No debemos asumir inmediatamente que cualquier diferencia representa una pérdida definitiva de derechos. Lo primero es analizar cuidadosamente la información disponible y comprender exactamente qué está ocurriendo. Ahora pensemos en otro ejemplo. José comenzó a trabajar siendo muy joven. Durante décadas se concentró en cumplir con sus responsabilidades laborales, sin prestar demasiada atención a los aspectos administrativos relacionados con su historial. Siempre consideró que esos asuntos podían revisarse más adelante. Sin embargo, cuando se acercó el momento de iniciar trámites relacionados con su retiro, descubrió que desconocía información básica sobre su situación laboral registrada. Tuvo entonces que dedicar tiempo a reunir documentos, revisar información histórica y resolver diversas dudas que podrían haberse atendido mucho antes. La lección aquí es sencilla. Mientras más temprano una persona se familiarice con su historial laboral, más fácil será detectar posibles inconsistencias y comprender cómo funciona el sistema. Otro caso frecuente involucra cambios en los datos personales. Pensemos en una trabajadora que utilizó distintos apellidos a lo largo de su vida debido a cambios en documentación oficial o correcciones administrativas. Si la información no se encuentra perfectamente integrada, pueden surgir dudas o inconsistencias que requieren aclaración. Por esta razón, mantener actualizados los datos personales y verificar periódicamente la información registrada puede resultar muy beneficioso. Ahora bien, además de conocer estos ejemplos, es importante comprender cómo interpretar correctamente la información relacionada con las semanas cotizadas. Muchas personas observan una cifra determinada y no saben exactamente qué significa. Ven números, fechas y registros, pero desconocen cómo interpretar esos datos dentro de un contexto más amplio. Por ello conviene recordar que el objetivo principal no consiste únicamente en acumular semanas. También es importante comprender cómo encajan dentro de la trayectoria laboral general de cada persona. Cuando revisamos un historial laboral, debemos prestar atención a varios aspectos. Primero, la consistencia de los periodos registrados. Segundo, la correspondencia entre los empleos que recordamos haber tenido y los registros disponibles. Tercero, la correcta identificación de nuestros datos personales. Cuarto, la ausencia de periodos inesperados o inconsistencias evidentes. Realizar esta revisión con calma puede ayudar a detectar situaciones que merezcan atención adicional. Otro aspecto que suele generar preguntas es el relacionado con los periodos en los que una persona deja temporalmente de trabajar. Muchas trayectorias laborales no son completamente continuas. Existen personas que interrumpen su actividad profesional por motivos familiares, de salud, educativos o personales. Esto es completamente normal. Por esa razón, cuando se analiza un historial laboral, es importante considerar el contexto completo de la vida profesional de cada individuo. No todas las pausas representan un problema. No todas las diferencias implican errores. La clave consiste en comprender qué periodos deberían aparecer registrados y cuáles corresponden efectivamente a etapas en las que no existió actividad laboral formal. También resulta útil hablar sobre la organización documental.
Con frecuencia las personas subestiman el valor de conservar ciertos documentos. Sin embargo, recibos de nómina, contratos, identificaciones laborales, estados de cuenta y otros comprobantes pueden convertirse en herramientas valiosas cuando surge la necesidad de verificar información histórica. Muchas veces escuchamos historias de personas que lograron resolver dudas importantes gracias a documentos que habían conservado durante años. Por el contrario, también encontramos casos en los que la ausencia de documentación complica procedimientos que podrían haber sido mucho más sencillos. Por ello, una recomendación práctica consiste en crear un archivo personal donde se almacenen documentos relacionados con la trayectoria laboral. No es necesario que sea algo complejo. Puede tratarse de carpetas físicas organizadas por periodos o incluso archivos digitales respaldados adecuadamente. Lo importante es que la información se encuentre disponible cuando sea necesaria. Pasemos ahora a otro tema fundamental: los errores más comunes que cometen los trabajadores respecto a sus semanas cotizadas. Uno de ellos consiste en pensar que todavía falta demasiado tiempo para preocuparse por estos asuntos. La realidad es que los años pasan con rapidez. Lo que hoy parece lejano puede convertirse en una necesidad inmediata antes de lo que imaginamos. Otro error frecuente consiste en asumir que la información registrada es necesariamente perfecta. Aunque los sistemas administrativos han mejorado significativamente con el paso de los años, ningún sistema está completamente libre de posibles inconsistencias. Por eso las verificaciones periódicas siguen siendo importantes. También existe el error de depender exclusivamente de información obtenida mediante comentarios de amigos, vecinos o redes sociales. Si bien estas conversaciones pueden servir como punto de partida, cada situación personal es diferente. Lo que ocurrió en el caso de otra persona no necesariamente se aplicará de la misma forma a nuestra situación particular. Por ello, resulta importante buscar siempre información confiable y actualizada. Otro error habitual consiste en ignorar pequeñas discrepancias. A veces una diferencia aparentemente menor puede requerir atención, no porque necesariamente represente un problema grave, sino porque resolverla temprano suele ser más sencillo que hacerlo años después. Ahora reflexionemos sobre la tranquilidad que proporciona tener información clara sobre nuestra situación laboral. Cuando una persona conoce su historial, comprende sus registros y mantiene organizada su documentación, suele enfrentar los trámites futuros con mucha mayor confianza. La incertidumbre disminuye, las dudas se reducen y las decisiones pueden tomarse con más seguridad. Esta tranquilidad tiene un valor enorme, especialmente cuando hablamos de temas relacionados con el retiro, una etapa de la vida que muchas personas esperan después de décadas de esfuerzo y trabajo constante. Por ello, dedicar tiempo a conocer mejor las semanas cotizadas no debe verse como una carga administrativa, debe verse como una inversión en tranquilidad futura. Una inversión que puede ayudar a evitar preocupaciones innecesarias y facilitar numerosos procedimientos cuando llegue el momento adecuado. Y precisamente por esa razón, en la siguiente parte de nuestro programa, vamos a profundizar en las preguntas más frecuentes que reciben trabajadores y pensionados acerca de las semanas cotizadas, los registros laborales y las dudas más comunes que suelen surgir cuando una persona comienza a prepararse para su retiro. Llegamos ahora a una parte especialmente importante de nuestro programa. Vamos a hablar sobre algunos de los mitos y creencias más comunes que existen alrededor de las semanas cotizadas. Muchas personas toman decisiones basadas en comentarios escuchados hace años, consejos de conocidos o información que circula en redes sociales. El problema es que no toda esa información es correcta. Por esa razón, conviene analizar algunos de los mitos más frecuentes para comprender mejor la realidad detrás de ellos. Comencemos con uno de los más extendidos.
Si trabajé durante muchos años, automáticamente tendré una buena pensión. A primera vista, esta afirmación parece lógica. Después de todo, una persona que ha trabajado durante décadas podría pensar que tiene garantizada una situación favorable al momento del retiro. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. La duración de la vida laboral es solamente uno de los factores que pueden intervenir en distintos procesos relacionados con la pensión. También existen otros elementos que pueden resultar relevantes dependiendo de las circunstancias específicas de cada persona. Por ello, confiar exclusivamente en los años trabajados, sin revisar la información registrada, puede generar una falsa sensación de seguridad. Lo recomendable siempre es conocer la situación real y no basarse únicamente en suposiciones. Pasemos al segundo mito. Las semanas cotizadas nunca tienen errores. Muchas personas creen que los registros administrativos son perfectos y que no existe posibilidad alguna de encontrar inconsistencias. La realidad es que cualquier sistema que maneje información durante décadas puede enfrentar situaciones que requieran revisión. Cambios de empresa, movimientos laborales, modificaciones de datos personales y otros factores pueden generar diferencias que merezcan atención. Esto no significa que los errores sean inevitables, ni que todas las personas vayan a encontrarlos. Significa simplemente que resulta prudente verificar periódicamente la información. La mejor estrategia no consiste en desconfiar de todo. La mejor estrategia consiste en revisar y confirmar. Veamos otro mito muy frecuente. Ya tengo más de 50 años, así que es demasiado tarde para revisar mis registros. Esta idea provoca que muchas personas pospongan revisiones importantes. Piensan que si no realizaron verificaciones durante décadas, ya no tiene sentido comenzar ahora. Sin embargo, la realidad es completamente diferente. Siempre es mejor revisar hoy que esperar 5 años más. Siempre es mejor detectar una situación con anticipación que descubrirla en el último momento. La edad no debe convertirse en una excusa para dejar de informarse. De hecho, mientras más cerca se encuentra una persona de la etapa de retiro, más importante resulta comprender claramente cuál es su situación laboral registrada. Ahora analicemos otro mito que genera preocupación. Si encuentro diferencias en mis semanas, significa que he perdido todos mis derechos. Esta afirmación es completamente exagerada. Descubrir una inconsistencia no significa automáticamente que una persona haya perdido beneficios o derechos. Lo primero que debe hacerse es comprender exactamente qué tipo de diferencia existe. Posteriormente, será posible analizar qué alternativas o procedimientos podrían resultar aplicables. Lo importante es evitar el pánico. La preocupación excesiva suele conducir a decisiones apresuradas. La información, en cambio, ayuda a actuar con mayor claridad. Existe también un mito muy común entre quienes han cambiado varias veces de empleo. Trabajé para muchas empresas, así que seguramente mi información está incompleta. Aunque los cambios laborales pueden hacer que un historial sea más complejo, eso no significa necesariamente que existan problemas. Millones de personas desarrollan carreras profesionales en distintas organizaciones a lo largo de su vida. Los cambios de empleo forman parte normal de la trayectoria laboral. Lo importante es revisar periódicamente los registros y comprender cómo se encuentra integrada la información. Otro mito frecuente dice: los documentos antiguos ya no sirven para nada. Esta creencia ha provocado que muchas personas destruyan información que posteriormente podría haber resultado útil. Recibos de nómina, contratos, identificaciones laborales y otros documentos pueden convertirse en herramientas valiosas para verificar antecedentes laborales.
No estamos diciendo que sea necesario guardar absolutamente todo. Sin embargo, conservar documentación relevante suele ser una práctica inteligente. Pensemos por un momento en cuántas veces una persona ha necesitado recuperar información de años anteriores. Cuando los documentos existen, la situación suele ser mucho más sencilla. Cuando no existen, las alternativas pueden ser más limitadas. Veamos ahora otro mito que circula con frecuencia. Si nadie me ha avisado de un problema, significa que todo está perfecto. Esta afirmación puede parecer razonable, pero no siempre es correcta. La responsabilidad de conocer nuestra situación personal también nos corresponde a nosotros mismos. Esperar que otros detecten cualquier posible inconsistencia puede no ser la estrategia más conveniente. Por ello, las revisiones periódicas siguen siendo una herramienta fundamental. Otro mito interesante es el siguiente. Revisar mis semanas cotizadas es algo complicado y solamente lo entienden los expertos. La realidad es que cualquier persona puede familiarizarse gradualmente con la información relacionada con su historial laboral. No es necesario convertirse en especialista, no es necesario memorizar leyes complejas. Lo importante es comprender los conceptos básicos y saber dónde encontrar información confiable cuando surjan dudas. La educación financiera y administrativa no pertenece exclusivamente a los expertos. También puede formar parte de la vida cotidiana de cualquier ciudadano. Existe además una creencia que merece especial atención. Todavía falta mucho para mi retiro, así que no necesito preocuparme por estos temas. Muchas personas repiten esta frase durante años, y precisamente por eso terminan descubriendo información importante demasiado tarde. La preparación para el retiro no comienza unos meses antes de jubilarse. Comienza mucho antes. Comienza cuando una persona decide involucrarse activamente en el conocimiento de su propia situación laboral. Comienza cuando revisa información, cuando organiza documentos, cuando hace preguntas, cuando busca comprender cómo funciona el sistema. Ese tipo de preparación suele generar enormes beneficios en el futuro. Y finalmente llegamos a uno de los mitos más peligrosos de todos. No necesito verificar nada porque un conocido me explicó cómo funciona. Aunque escuchar experiencias ajenas puede resultar útil, cada situación personal es diferente. Lo que ocurrió en el caso de un vecino, un familiar o un compañero de trabajo no necesariamente será idéntico a nuestra realidad. Por eso resulta tan importante evitar conclusiones basadas únicamente en experiencias de terceros. La mejor información siempre será aquella que permita comprender nuestra situación específica. Después de analizar estos mitos, podemos llegar a una conclusión sencilla pero poderosa. La información genera tranquilidad, la prevención genera seguridad y el conocimiento permite tomar mejores decisiones. Las semanas cotizadas no deben verse como un tema complicado reservado para especialistas. Deben verse como una parte importante de nuestra historia laboral, una información que merece atención porque representa años de esfuerzo, dedicación y trabajo. Y precisamente por esa razón, en la siguiente parte de nuestro programa, vamos a hablar sobre cómo prepararse para el futuro utilizando toda esta información de manera inteligente, organizada y responsable. Y llegamos al final de este tema central dedicado a las semanas cotizadas, uno de los asuntos más importantes para millones de trabajadores, pensionados y personas que se preparan para una futura jubilación. A lo largo de este programa, hemos analizado distintos aspectos relacionados con este tema. Hemos hablado sobre qué son las semanas cotizadas. Hemos explicado por qué tienen una relevancia tan importante dentro de la trayectoria laboral de una persona. También revisamos algunos ejemplos que ayudan a comprender cómo pequeñas diferencias o inconsistencias pueden generar dudas cuando llega el momento de realizar trámites importantes. Analizamos preguntas frecuentes, desmentimos algunos mitos que circulan con frecuencia y compartimos recomendaciones prácticas que cualquier persona puede aplicar para proteger mejor su información
y prepararse con mayor tranquilidad para el futuro. Si hubiera que resumir todo lo que hemos visto en una sola idea, probablemente sería la siguiente. La información es una herramienta de protección. Muchas veces pensamos que los problemas aparecen de forma repentina, pero la realidad es que gran parte de las dificultades administrativas pueden prevenirse cuando una persona conoce su situación, revisa periódicamente su información y mantiene organizada la documentación importante. No se trata de vivir preocupado. No se trata de dedicar horas todos los días a revisar documentos. Se trata simplemente de adoptar hábitos que pueden ofrecer beneficios importantes con el paso de los años. Pensemos por un momento en la enorme cantidad de tiempo que una persona dedica a construir su vida laboral. Décadas de trabajo, décadas de esfuerzo, décadas de responsabilidad, décadas de contribuciones realizadas con la esperanza de alcanzar una etapa de retiro más tranquila y segura. Cuando observamos las cosas desde esa perspectiva, dedicar algunas horas al año a revisar información importante parece una inversión muy razonable. Después de todo, estamos hablando de datos relacionados con una parte fundamental de nuestra vida profesional. Uno de los aspectos más valiosos de las semanas cotizadas es que permiten visualizar una parte importante de nuestra historia laboral. Cada registro representa un periodo de trabajo. Cada registro representa experiencia acumulada. Cada registro representa tiempo invertido en construir un futuro mejor. Por eso resulta tan importante conocer esa información, porque cuando conocemos nuestra situación podemos tomar decisiones con mayor confianza. La incertidumbre disminuye, las dudas se reducen y la sensación de control aumenta. Muchas personas descubren que el simple hecho de comprender mejor su historial laboral les proporciona una enorme tranquilidad. Ya no dependen únicamente de rumores o comentarios ajenos. Ya no necesitan imaginar escenarios hipotéticos. Pueden basarse en información concreta y esa diferencia es enorme. También hemos hablado sobre la importancia de conservar documentos. Puede parecer un consejo sencillo. Sin embargo, la experiencia demuestra que muchas personas agradecen haber conservado ciertos documentos cuando necesitan aclarar situaciones años después. La organización documental no requiere grandes conocimientos técnicos. No requiere inversiones costosas. Solamente requiere constancia, una carpeta física bien organizada, un archivo digital correctamente respaldado, o incluso una combinación de ambos sistemas puede marcar una diferencia importante. Otro aprendizaje fundamental tiene que ver con la prevención. Esperar hasta el último momento rara vez es la mejor estrategia. Cuando una persona revisa información con anticipación, dispone de tiempo suficiente para comprender cualquier situación que requiera atención. La prisa suele ser una mala consejera. La planificación, en cambio, suele ofrecer mejores resultados. Por eso insistimos tanto en la importancia de las revisiones periódicas. No porque debamos buscar problemas donde no existen, sino porque verificar proporciona tranquilidad. Y la tranquilidad tiene un valor enorme, especialmente cuando hablamos de una etapa tan importante como la jubilación. También conviene recordar algo que mencionamos anteriormente. Cada persona tiene una situación diferente. No existen dos trayectorias laborales exactamente iguales, o no existen dos historias profesionales idénticas. Por esa razón, resulta importante evitar comparaciones simplistas. Lo que ocurrió con un amigo, un vecino o un familiar puede no aplicarse exactamente de la misma forma a nuestra realidad. La mejor información siempre será aquella que nos ayude a comprender nuestra situación específica. Y para ello resulta fundamental consultar información confiable y mantener una actitud abierta al aprendizaje. Vivimos en una época en la que circula una enorme cantidad de información. Algunas fuentes son útiles, otras generan confusión. Por eso, desarrollar la capacidad de distinguir entre información confiable y rumores puede convertirse en una habilidad muy valiosa. La verificación siempre será una aliada importante.
Antes de tomar decisiones relevantes, conviene revisar cuidadosamente los datos disponibles. Conviene analizar el contexto, conviene comprender los detalles y conviene actuar basándose en información sólida. Llegados a este punto, podemos afirmar que las semanas cotizadas representan mucho más que una cifra, representan una parte importante de la historia laboral de cada trabajador, representan años de dedicación, representan esfuerzo acumulado, representan metas alcanzadas. Y precisamente por eso merecen atención, merecen comprensión y merecen ser revisadas periódicamente como parte de una estrategia responsable de preparación para el futuro. Esperamos que toda la información compartida durante este programa haya resultado útil y le permita comprender mejor este tema tan importante. Nuestro objetivo siempre es ayudarle a tomar decisiones con mayor seguridad, reducir incertidumbre y ofrecer herramientas que contribuyan a una mejor comprensión de los asuntos relacionados con pensiones, trámites y derechos laborales. Porque cuando una persona está bien informada, suele sentirse más segura. Y cuando se siente más segura, enfrenta el futuro con mayor tranquilidad. Con esto concluimos nuestro tema central del día. A continuación, vamos a pasar a una sección muy especial del programa, donde responderemos algunas de las preguntas más frecuentes que suelen realizar pensionados, trabajadores próximos al retiro y personas interesadas en temas relacionados con el IMSS, el SAT, las pensiones y otros trámites importantes. Así que le invitamos a continuar con nosotros, porque en los próximos minutos abordaremos dudas que probablemente también puedan resultarle de utilidad a usted o a algún miembro de su familia. Entramos ahora en una de las secciones más útiles de nuestro programa, las preguntas frecuentes. En este bloque vamos a responder algunas de las dudas que más suelen tener pensionados, jubilados, trabajadores próximos al retiro y personas que desean entender mejor temas relacionados con el IMSS, el SAT, las semanas cotizadas, las pensiones y los trámites más importantes. La intención de esta sección no es sustituir la orientación personalizada que cada persona pueda necesitar en su caso particular. Cada historia laboral, cada situación familiar y cada situación fiscal puede ser diferente. Sin embargo, revisar estas preguntas puede ayudarle a identificar temas importantes, evitar errores comunes y prepararse mejor antes de realizar trámites o tomar decisiones relevantes. Comenzamos con la primera pregunta. Una de las dudas más comunes es: ¿debo declarar al SAT si soy pensionado? Esta pregunta genera mucha preocupación porque muchas personas escuchan la palabra SIT y automáticamente piensan en multas, deudas o problemas fiscales. Pero es importante mantener la calma. No todas las personas pensionadas tienen exactamente las mismas obligaciones fiscales. La situación puede depender de varios factores, como el monto de ingresos que recibe una persona, si además de la pensión tiene otros ingresos, si realiza actividades económicas adicionales, si renta una propiedad, si presta servicios profesionales o si recibe depósitos por otros conceptos. Por eso no conviene responder esta pregunta con un simple sí o no para todos los casos. Lo más responsable es decir que cada pensionado debe revisar su situación particular. Una persona que únicamente recibe una pensión puede encontrarse en una situación distinta a otra persona que además tiene un negocio, cobra rentas o recibe ingresos por honorarios. La recomendación general es conservar documentos, revisar la información fiscal disponible y consultar directamente fuentes oficiales o a un profesional cuando existan dudas. Lo importante es no asumir que nunca hay obligaciones y tampoco asumir que todos los pensionados deben hacer exactamente lo mismo. La clave está en conocer la situación personal. Pasemos a otra pregunta muy frecuente. ¿Cómo obtengo mi constancia de situación fiscal? La constancia de situación fiscal es un documento que muchas personas han escuchado mencionar en los últimos años, especialmente porque diversas instituciones, empresas o trámites
pueden solicitarla. Este documento contiene información fiscal básica de una persona como su RFC, nombre, régimen fiscal y domicilio fiscal registrado. Para muchos pensionados, el tema puede parecer confuso porque no siempre están familiarizados con los trámites digitales. Sin embargo, obtener o actualizar documentos fiscales se ha vuelto cada vez más importante en distintas situaciones administrativas. La recomendación principal es revisar que los datos fiscales estén correctos y actualizados. Un error en el nombre, en el domicilio o en el RFC puede generar complicaciones en otros trámites. También conviene recordar que no se debe compartir información fiscal con personas desconocidas. Si alguien le ofrece obtener documentos a cambio de dinero o le pide contraseñas, datos personales o información sensible, tenga mucho cuidado. Siempre es preferible acudir a canales oficiales o recibir apoyo de una persona de confianza que realmente sepa manejar este tipo de trámites. La tercera pregunta es una de las más importantes para quienes están próximos al retiro. ¿Qué pasa si tengo errores en mis semanas cotizadas? Como comentamos en el bloque anterior, encontrar una diferencia en las semanas cotizadas no significa automáticamente que todo esté perdido. Lo primero es revisar con calma. Hay que identificar qué tipo de error aparece. Puede tratarse de un periodo que no está registrado, un dato personal incorrecto, una empresa que no aparece como se esperaba, o una diferencia entre lo que la persona recuerda y lo que figura en el sistema. Después conviene reunir documentación, recibos de nómina, contratos, identificaciones laborales, estados de cuenta y cualquier documento relacionado con esos periodos puede ser útil. El peor error sería entrar en pánico o dejar pasar el tiempo. Cuando una persona detecta una inconsistencia, lo recomendable es actuar con orden. Primero revisar, luego documentar, después solicitar orientación y finalmente realizar los procedimientos que correspondan. No todos los casos se resuelven de la misma forma, pero mientras antes se detecte una situación, más margen existe para atenderla con tranquilidad. Pasemos ahora a otra pregunta que aparece constantemente. ¿Puedo trabajar y recibir una pensión? Esta es una duda muy delicada porque la respuesta puede depender del tipo de pensión, del régimen aplicable, del tipo de trabajo que se realice y de las condiciones específicas de cada persona. Por eso hay que evitar respuestas absolutas. Muchas personas desean mantenerse activas después de pensionarse. Algunas lo hacen por necesidad económica, otras lo hacen por gusto, por salud mental, por sentirse útiles o por continuar participando en actividades productivas. Sin embargo, antes de tomar decisiones laborales siendo pensionado, conviene revisar cuidadosamente las reglas aplicables a su situación. No es lo mismo recibir una pensión por cesantía o vejez que estar en otro tipo de pensión. Tampoco es lo mismo realizar una actividad informal, tener un negocio propio o volver a incorporarse a un empleo formal. Por eso, si una persona pensionada piensa volver a trabajar, lo recomendable es informarse antes de hacerlo. La intención no es generar miedo. La intención es evitar errores que puedan traer complicaciones administrativas. La quinta pregunta es: ¿qué documentos debería conservar un pensionado o futuro pensionado? Esta pregunta parece sencilla, pero es muy importante. Toda persona debería conservar una carpeta básica con documentos relacionados con su identidad, su trayectoria laboral, su situación fiscal y sus trámites de seguridad social. Entre los documentos más importantes suelen encontrarse identificaciones oficiales, QRP, RFC, comprobantes de domicilio, documentos del IEMS, estados de cuenta de Afore, comprobantes laborales, recibos de nómina antiguos, si todavía los conserva, resoluciones de pensión, documentos bancarios relacionados con el pago de pensión y cualquier comunicación oficial recibida. Lo ideal es tener una carpeta física y, si es posible, también copias digitales.
No se trata de acumular papeles sin orden, se trata de tener acceso rápido a la información importante. Muchas personas pierden tiempo, dinero y tranquilidad porque no encuentran documentos cuando más los necesitan. Organizar documentos es una de las acciones más simples y más útiles que puede realizar cualquier pensionado o trabajador próximo al retiro. Continuamos con otra duda frecuente. ¿Qué hago si recibo una llamada o mensaje diciendo que tengo un problema con mi pensión? Lo primero es no proporcionar datos personales. No comparta su número de seguridad social, RFE, CURP, datos bancarios, contraseñas, códigos de verificación ni fotografías de documentos con personas desconocidas. Muchos fraudes comienzan con una llamada aparentemente urgente. El delincuente intenta asustar a la persona diciendo que perderá su pensión, que existe una deuda, que debe hacer un pago inmediato o que necesita actualizar datos por teléfono. Ante cualquier mensaje de este tipo, lo más prudente es colgar, no responder y verificar directamente con la institución correspondiente. Las instituciones oficiales no deberían pedirle contraseñas ni códigos de seguridad por mensajes informales. También tenga cuidado con enlaces que llegan por WhatsApp, correo electrónico o mensaje de texto. Si tiene dudas, pida ayuda a un familiar de confianza o acuda directamente a una fuente oficial. La prevención es fundamental. Una decisión tomada bajo presión puede convertirse en un problema serio. La séptima pregunta es: ¿la pensión del bienestar afecta mi pensión del IMSS? Esta duda es muy común porque muchas personas adultas mayores pueden recibir distintos apoyos o beneficios. La respuesta debe analizarse con cuidado porque cada programa tiene sus propias reglas y cada pensión tiene su propio origen. En términos generales, muchas personas distinguen entre una pensión derivada de años de trabajo y cotización, como puede ser una pensión relacionada con el IMSS, y un programa social dirigido a personas adultas mayores. Pero siempre es recomendable revisar las reglas vigentes y los requisitos aplicables en cada momento. Lo importante es no confundir conceptos. Una pensión laboral, una Afore, un apoyo social y un ingreso adicional no siempre tienen la misma naturaleza. Por eso conviene mantener documentos separados, comprender de dónde viene cada ingreso y conservar comprobantes de cada trámite. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si mi nombre aparece diferente en distintos documentos? Este problema es más común de lo que parece. Puede ocurrir por acentos, abreviaturas, errores de captura, cambios de apellidos, diferencias entre actas, CURP, RFC o documentos del IMSS. Aunque a veces parece un detalle pequeño, puede generar retrasos en trámites importantes. Por eso conviene revisar que los datos personales estén correctamente escritos en todos los documentos principales. El nombre, la fecha de nacimiento, la CURP, el RFC y el número de seguridad social deben coincidir en la medida de lo posible. Si una persona detecta diferencias, lo recomendable es investigar cómo corregirlas antes de iniciar trámites importantes. Esperar hasta el último momento puede complicar el proceso. Un pequeño error administrativo puede convertirse en una gran molestia si se descubre tarde. Pasemos a otra pregunta. ¿Debo revisar mi Afore aunque ya esté cerca del retiro? Sí, es recomendable mantenerse informado sobre la Afore, especialmente si una persona se acerca a la etapa de retiro. La cuenta individual puede contener recursos importantes y documentación relevante. Además, muchas personas no saben con claridad en qué Afore están registradas, cuánto tienen acumulado o qué información aparece en su estado de cuenta. Revisar esta información permite tener una visión más completa de la situación de retiro. También ayuda a detectar errores, actualizar datos y comprender mejor los recursos disponibles. No conviene dejar este tema olvidado. La Afore forma parte del panorama financiero de muchas personas y puede tener relación con diversos trámites al momento del retiro. La 10ª pregunta es: ¿qué hago si no entiendo un trámite digital?
Esta situación es muy común, especialmente entre personas que no crecieron usando Internet o herramientas digitales. Lo primero es no sentirse mal. Nadie nace sabiendo hacer trámites en línea. Además, muchos sistemas pueden resultar confusos, incluso para personas jóvenes. La recomendación es buscar ayuda, pero hacerlo con cuidado. No entregue contraseñas ni datos sensibles a cualquier persona. Busque apoyo de familiares de confianza, personal autorizado o canales oficiales. También puede anotar los pasos, guardar comprobantes y verificar que la información enviada sea correcta antes de finalizar cualquier trámite. La tecnología puede facilitar muchos procesos, pero también requiere precaución. Si algo no se entiende, es mejor detenerse, preguntar y verificar antes de cometer un error. Continuamos con nuestra sección de preguntas frecuentes. La siguiente consulta aparece constantemente entre trabajadores y pensionados. ¿Es recomendable guardar estados de cuenta antiguos? La respuesta, en términos generales, es sí. Muchas personas tienen la costumbre de desechar documentos después de algunos meses porque consideran que ya no tienen utilidad. Sin embargo, determinados estados de cuenta pueden servir como respaldo documental en diversas situaciones. No significa que sea necesario conservar absolutamente todo durante décadas, pero sí resulta conveniente mantener organizados aquellos documentos que puedan ayudar a demostrar movimientos financieros importantes, depósitos relacionados con pensiones, pagos recibidos o información que pueda ser necesaria en el futuro. Actualmente también existe la posibilidad de almacenar versiones digitales, lo que facilita enormemente la organización. Lo importante es contar con un sistema que permita localizar la información cuando sea necesaria. Pasemos a otra pregunta muy habitual. ¿Qué debo hacer si cambio de domicilio? Muchas personas subestiman la importancia de mantener actualizada esta información. Sin embargo, un domicilio incorrecto puede generar dificultades cuando una institución necesita enviar comunicaciones, verificar datos o realizar determinados procedimientos administrativos. Por eso, cuando una persona cambia de residencia, conviene revisar qué instituciones podrían necesitar una actualización de datos. No solamente estamos hablando del IMSS o del CI, también pueden existir cuentas bancarias, aseguradoras, Afore y otros organismos que tengan registrada información personal. Mantener datos actualizados es una medida preventiva que evita numerosos inconvenientes. Veamos ahora otra consulta frecuente. ¿Puedo confiar en la información que circula en redes sociales sobre pensiones? Esta pregunta merece una reflexión importante. Las redes sociales pueden ser útiles para conocer noticias, compartir experiencias y descubrir temas de interés. Sin embargo, también son un espacio donde circulan rumores, interpretaciones incorrectas y afirmaciones sin fundamento. Por esa razón, cualquier información relacionada con pensiones, impuestos, seguridad social o trámites importantes debería verificarse antes de tomar decisiones. Un video, una publicación o un mensaje viral no sustituyen una fuente confiable. Muchas veces una noticia real es interpretada incorrectamente y termina generando alarma entre miles de personas. La mejor práctica consiste en contrastar la información antes de actuar. Continuemos con otra duda muy común. ¿Qué ocurre si perdí mi número de seguridad social? Esta situación genera preocupación porque muchas personas consideran que sin ese dato no podrán realizar trámites. Lo primero es mantener la calma. Existen mecanismos para recuperar información relacionada con la identidad laboral de una persona. Lo importante es contar con documentos personales básicos y seguir los procedimientos correspondientes. Por esta razón, también resulta recomendable conservar copias de documentos importantes y mantener registros organizados. La prevención siempre facilita la recuperación de información cuando surge algún inconveniente. Otra pregunta frecuente es, ¿debo preocuparme si nunca he revisado mis semanas cotizadas? La respuesta es no. Preocuparse no ayuda.
Lo que sí ayuda es comenzar a informarse. Muchas personas pasan años sin revisar este tipo de información y aún así logran resolver sus dudas cuando deciden hacerlo. Lo importante no es sentirse culpable por no haber revisado antes. Lo importante es empezar ahora. Toda revisión realizada hoy será mejor que una revisión que nunca se realiza. La información permite tomar decisiones más inteligentes y reduce considerablemente la incertidumbre. Pasemos a otra pregunta. ¿Qué hago si recibo correos electrónicos supuestamente enviados por el SAT? Aquí debemos ser especialmente cuidadosos. Los delincuentes suelen utilizar nombres de instituciones conocidas para intentar engañar a las personas. Por eso es fundamental desconfiar de mensajes alarmistas que exigen pagos inmediatos, solicitan información confidencial o incluyen enlaces sospechosos. Antes de hacer clic en cualquier enlace, descargar archivos o proporcionar información personal, conviene verificar la autenticidad del mensaje. Muchos fraudes comienzan precisamente de esta manera. La prudencia sigue siendo una de las mejores herramientas de protección. Otra consulta habitual es: ¿a qué edad debo empezar a prepararme para la jubilación? No existe una edad perfecta. Sin embargo, cuanto antes una persona comience a informarse, mejor. La preparación para el retiro no consiste únicamente en ahorrar dinero. También implica comprender documentos, conocer derechos, organizar información y familiarizarse con procedimientos que más adelante pueden resultar importantes. Muchas personas empiezan a prestar atención a estos temas cuando faltan pocos años para jubilarse, pero quienes comienzan antes suelen tener más tiempo para planificar con calma. Veamos ahora una pregunta muy interesante. ¿Qué hago si un familiar pensionado no entiende ciertos trámites? Esta situación ocurre con frecuencia. La mejor ayuda consiste en acompañar sin sustituir completamente a la persona. Es importante explicarle los pasos, ayudarle a comprender la información y asegurarse de que participe activamente en las decisiones. Cuando un familiar realiza todos los trámites sin explicar nada, la persona puede sentirse dependiente o desorientada. En cambio, cuando existe acompañamiento y explicación, se fortalece la autonomía y la confianza. La paciencia es fundamental, especialmente cuando hablamos de procesos digitales o administrativos complejos. Pasemos ahora a una consulta que genera bastante inquietud. ¿Qué hago si me ofrecen acelerar un trámite a cambio de dinero? La recomendación es actuar con extrema cautela. Los gestores fraudulentos suelen aprovechar la desesperación, la falta de información o el miedo de las personas. Prometen soluciones rápidas, resultados garantizados o accesos especiales que supuestamente permiten obtener beneficios antes que los demás. Cuando alguien asegura tener contactos secretos, privilegios especiales o soluciones milagrosas, conviene desconfiar. Los procedimientos legítimos deben seguir los canales correspondientes. Antes de entregar dinero o documentación, es importante verificar cuidadosamente con quién se está tratando. Y llegamos a una pregunta que muchas personas se hacen, pero pocas expresan abiertamente. ¿Es normal sentirse preocupado por la jubilación? La respuesta es absolutamente sí. La jubilación representa una transición importante. Implica cambios económicos, cambios de rutina y en muchos casos cambios emocionales. Es natural sentir incertidumbre. Lo importante es transformar esa preocupación en preparación, informarse, organizar documentos, conocer derechos, comprender procedimientos y planificar con tiempo. Todas estas acciones ayudan a reducir la ansiedad y aumentan la sensación de control sobre el futuro. La información no elimina todos los desafíos, pero sí permite enfrentarlos con mayor confianza. Y precisamente por eso dedicamos tanto tiempo a compartir este tipo de contenidos, porque una persona informada suele tomar mejores decisiones y una persona que toma mejores decisiones suele vivir con mayor tranquilidad. Con esto concluimos una nueva serie de preguntas frecuentes que reflejan las inquietudes más comunes.
entre pensionados, trabajadores próximos al retiro y adultos mayores que desean proteger mejor sus derechos e intereses. En los próximos minutos vamos a pasar a una sección muy especial de nuestro programa. Vamos a analizar historias y casos reales, inspirados en situaciones que enfrentan miles de personas cada año. A través de estos ejemplos podremos comprender mejor cómo pequeños errores, decisiones acertadas y hábitos de organización pueden marcar una gran diferencia cuando llega el momento de realizar trámites importantes. Por ello, le invitamos a continuar con nosotros, porque entramos ahora en el bloque 5 de nuestro programa. Llegamos ahora a una sección muy especial de nuestro programa. Hasta este momento hemos hablado de conceptos, procedimientos, dudas frecuentes y recomendaciones generales. Sin embargo, muchas veces la mejor forma de comprender un tema consiste en observar cómo se presenta en situaciones concretas. Por esa razón, vamos a compartir una serie de historias inspiradas en situaciones que enfrentan miles de trabajadores y pensionados. Aunque los nombres y algunos detalles han sido modificados con fines educativos, las lecciones que podemos extraer de estos casos son completamente reales y reflejan problemas que aparecen con frecuencia. Comencemos con la historia de María. María tenía 62 años. Cuando decidió comenzar los preparativos para su retiro, había trabajado durante gran parte de su vida en diferentes empresas. Nunca se había preocupado demasiado por cuestiones administrativas porque siempre pensó que todo estaba en orden. Después de todo, había trabajado durante décadas. Recibía su salario, pagaba sus gastos y cumplía con sus responsabilidades. Por eso asumía que no tendría ningún inconveniente cuando llegara el momento de iniciar trámites relacionados con su jubilación. Sin embargo, una amiga le recomendó revisar con anticipación la información relacionada con su historial laboral. Al principio María pensó que no era necesario, pero finalmente decidió hacerlo, y fue entonces cuando descubrió algo inesperado. Existían algunos periodos que no coincidían exactamente con lo que ella recordaba. La noticia le generó preocupación. Durante varios días imaginó los peores escenarios posibles. Pensó que quizá había perdido años completos de trabajo. Pensó que sus planes de retiro podrían verse afectados. Pensó que tendría que enfrentar procedimientos extremadamente complicados. Pero después decidió actuar con calma, comenzó a reunir documentos, revisó antiguos recibos, buscó contratos que todavía conservaba y organizó toda la información disponible. Con el tiempo logró comprender mucho mejor la situación y pudo iniciar los procedimientos necesarios para aclarar ciertas diferencias. La principal enseñanza de esta historia es muy sencilla. La revisión temprana proporciona tiempo, y el tiempo es uno de los recursos más valiosos cuando se trata de resolver cuestiones administrativas. Ahora pasemos al caso de Roberto. Roberto siempre fue una persona organizada en muchos aspectos de su vida. Pagaba sus cuentas puntualmente, mantenía ordenada su casa y cuidaba cuidadosamente sus finanzas. Sin embargo, existía un área que había descuidado durante años: la organización de sus documentos laborales. Cada vez que recibía algún documento importante, lo guardaba en cualquier cajón disponible. Pensaba que ya tendría tiempo de organizarlo más adelante. El problema fue que ese momento nunca llegó. Cuando comenzó a preparar diversos trámites relacionados con su retiro, descubrió que localizar información específica resultaba mucho más difícil de lo que imaginaba. Documentos importantes aparecían mezclados con papeles irrelevantes. Algunos archivos estaban incompletos, otros se encontraban en lugares que ya no recordaba. Durante varias semanas tuvo que dedicar tiempo a reconstruir información que habría sido mucho más fácil de encontrar si hubiera mantenido un sistema de organización sencillo. La experiencia le dejó una lección que ahora comparte con todos sus conocidos. Organizar documentos puede parecer una tarea aburrida, pero cuando llega el momento de necesitarlos,
esa organización puede ahorrar enormes cantidades de tiempo y estrés. Pasemos ahora a otra historia, la historia de Teresa. Teresa había escuchado durante años consejos de vecinos, familiares y conocidos sobre pensiones y trámites. Cada persona parecía tener una opinión diferente. Unos afirmaban una cosa, otros sostenían exactamente lo contrario. Con el paso del tiempo acumuló una gran cantidad de información contradictoria. El problema apareció cuando comenzó a tomar decisiones basadas en rumores. Muchas de las cosas que había escuchado no eran necesariamente falsas, pero tampoco se aplicaban a su situación particular. Lo que había funcionado para otras personas no siempre era adecuado para ella. Finalmente comprendió algo muy importante. Escuchar experiencias ajenas puede resultar útil, pero ninguna experiencia sustituye el análisis de la situación personal. A partir de ese momento comenzó a verificar información antes de tomar decisiones. Y esa simple costumbre le permitió evitar numerosos errores. La enseñanza de este caso es clara. Las experiencias de otras personas pueden servir como referencia, pero nunca deben sustituir la comprensión de la propia situación. Ahora conozcamos la historia de Jorge. Jorge tenía la costumbre de posponer todo aquello que no consideraba urgente. Siempre decía la misma frase, «Ya lo revisaré más adelante». La utilizaba para muchas cosas. Y también la utilizó cuando varias personas le recomendaron revisar información relacionada con su historial laboral. Pasaron los años y siguió diciendo lo mismo, «Ya lo revisaré más adelante». Hasta que un día comprendió que ese futuro del que hablaba constantemente había llegado. Entonces tuvo que resolver en pocos meses cuestiones que podría haber revisado con años de anticipación. La experiencia le enseñó una lección que vale la pena recordar. La preparación suele ser más sencilla cuando se realiza gradualmente. Esperar hasta el último momento raramente ofrece ventajas. Por el contrario, suele generar presión innecesaria, y la presión rara vez ayuda a tomar buenas decisiones. Existe también la historia de Elena. Elena siempre sintió cierta inseguridad frente a los trámites digitales. Cada vez que escuchaba hablar de plataformas electrónicas, consultas en línea o procedimientos digitales, pensaba inmediatamente que eran demasiado complicados para ella. Durante años, evitó aprender porque estaba convencida de que nunca podría entender esas herramientas. Sin embargo, un día decidió intentarlo, pidió ayuda, tomó notas, practicó poco a poco y descubrió algo sorprendente. Muchos procesos eran mucho más sencillos de lo que había imaginado. No se convirtió en experta en tecnología, pero aprendió lo suficiente para sentirse más independiente y segura. La enseñanza aquí es muy valiosa. A veces el principal obstáculo no es la dificultad real de una herramienta. A veces el obstáculo es la percepción que tenemos sobre nuestras propias capacidades. Cuando una persona se da la oportunidad de aprender, suele descubrir que puede avanzar mucho más de lo que pensaba. Y precisamente porque estas historias contienen lecciones importantes para cualquier trabajador o pensionado, vamos a continuar analizando otros casos que muestran cómo pequeñas decisiones tomadas a tiempo pueden marcar una enorme diferencia en la tranquilidad con la que enfrentamos el futuro. Continuamos con nuestra sección de casos reales y experiencias que contienen enseñanzas valiosas para cualquier trabajador o pensionado. La siguiente historia es la de Don Manuel. Don Manuel trabajó durante más de 35 años. Era una persona responsable, puntual y comprometida con su trabajo. Durante toda su vida laboral tuvo una filosofía muy sencilla: trabajar duro, cumplir con sus obligaciones y no complicarse demasiado con cuestiones administrativas. Y durante muchos años esa estrategia pareció funcionar perfectamente. Sin embargo, cuando comenzó a acercarse la etapa del retiro, sus hijos le hicieron una pregunta aparentemente simple. «Papá, ¿tienes todos tus documentos organizados?» La respuesta fue inmediata. «Claro que sí,
Pero cuando comenzaron a buscar información concreta, descubrieron que la realidad era distinta. Algunos documentos estaban en cajas antiguas, otros estaban mezclados con papeles personales y otros simplemente no aparecían. Durante varias semanas, la familia se dedicó a revisar carpetas, cajones y archivos acumulados durante décadas. Finalmente, lograron reconstruir gran parte de la información, pero el proceso fue mucho más complicado de lo que habría sido con una organización mínima. Años después, don Manuel suele decir que una de las mejores decisiones que tomó fue dedicar tiempo a ordenar su documentación. No porque hubiera tenido problemas graves, sino porque la organización le proporcionó tranquilidad. Y esa tranquilidad no tiene precio. Pasemos ahora al caso de Patricia. Patricia tenía una característica muy común entre miles de personas. Confiaba completamente en lo que escuchaba en redes sociales. Cada vez que aparecía una noticia relacionada con pensiones, impuestos o programas sociales, la compartía inmediatamente con familiares y amigos. No porque quisiera desinformar, simplemente asumía que si muchas personas estaban compartiendo una publicación, entonces debía ser cierta. El problema apareció cuando comenzó a tomar decisiones basadas en información incorrecta. En varias ocasiones se preocupó innecesariamente por rumores que terminaron siendo falsos. En otras ocasiones ignoró información importante porque estaba convencida de que ya conocía la respuesta. Con el tiempo, aprendió una lección fundamental. La popularidad de una información no garantiza su veracidad. Un mensaje puede compartirse miles de veces y aún así ser incorrecto. Por eso comenzó a desarrollar un nuevo hábito. Antes de creer una noticia, intentaba verificarla. Antes de compartir una información, buscaba confirmar su origen. Y antes de tomar decisiones importantes, procuraba consultar fuentes confiables. Este cambio de actitud redujo enormemente su nivel de preocupación. Porque muchas veces el problema no es la falta de información, el problema es el exceso de información incorrecta. Ahora conozcamos la historia de Ernesto. Ernesto siempre pensó que la preparación para la jubilación consistía exclusivamente en ahorrar dinero. Durante años concentró toda su atención en cuestiones financieras. Y aunque ahorrar es importante, poco a poco descubrió que la preparación para el retiro implica mucho más. Implica conocer documentos, implica comprender procedimientos, implica mantener información organizada, implica entender derechos y responsabilidades, implica planificar. Cuando comenzó a estudiar estos temas, se dio cuenta de que había aspectos importantes que nunca había considerado. Por ejemplo, comprendió la importancia de revisar periódicamente información laboral, comprendió la necesidad de conservar ciertos documentos y comprendió que la tranquilidad futura depende tanto de la organización como de los recursos económicos. La experiencia de Ernesto nos recuerda que la preparación para la jubilación es un proceso integral. No se trata solamente de dinero, se trata también de información, se trata también de planificación y se trata también de tranquilidad. Pasemos ahora a la historia de Rosa. Rosa tenía 60 años cuando decidió aprender a utilizar herramientas digitales básicas. Durante mucho tiempo, había evitado cualquier trámite realizado por Internet porque le parecía demasiado complicado. Siempre pedía ayuda a otras personas. Siempre dependía de familiares o conocidos. Hasta que un día decidió cambiar esa situación. Comenzó con pasos pequeños. Aprendió a utilizar el correo electrónico, después aprendió a consultar información básica. Más adelante comenzó a familiarizarse con distintos servicios digitales. El proceso fue lento. Cometió errores, tuvo dudas y en algunos momentos sintió frustración, pero continuó avanzando. Un año después se sentía mucho más segura, no porque se hubiera convertido en especialista en tecnología, sino porque había desarrollado confianza en su capacidad para aprender.
La historia de Rosa nos recuerda algo muy importante. Nunca es demasiado tarde para adquirir nuevas habilidades. Nunca es demasiado tarde para aprender y nunca es demasiado tarde para desarrollar herramientas que faciliten nuestra vida cotidiana. Ahora reflexionemos sobre un patrón que aparece en todas estas historias. Aunque los personajes son diferentes y las situaciones también son distintas, existe un elemento común. Todos ellos obtuvieron mejores resultados cuando decidieron involucrarse activamente en su propia preparación. Ninguno resolvió sus dudas simplemente esperando. Ninguno mejoró su situación ignorando los problemas. Ninguno encontró tranquilidad evitando la información. Por el contrario, los avances comenzaron cuando decidieron actuar, cuando comenzaron a informarse, cuando organizaron documentos, cuando verificaron datos, cuando hicieron preguntas y cuando asumieron un papel activo en la gestión de sus asuntos personales. Esta es probablemente una de las enseñanzas más importantes de todo nuestro programa. La tranquilidad rara vez aparece por casualidad. Normalmente es el resultado de pequeñas acciones realizadas de forma constante, una carpeta organizada, un documento guardado correctamente, una consulta realizada a tiempo, una información verificada antes de compartirla. Pequeñas decisiones como estas pueden producir enormes beneficios con el paso de los años. Y precisamente por eso dedicamos tanto tiempo a hablar de prevención, porque prevenir suele ser más sencillo que corregir. Prepararse suele ser más fácil que improvisar. Y comprender suele ser mejor que adivinar. Antes de finalizar esta sección, imaginemos por un momento cómo será la situación de una persona que durante años ha mantenido organizada su información, ha conservado documentos importantes, ha revisado periódicamente sus datos y ha procurado mantenerse informada. Probablemente enfrentará los trámites futuros con mayor serenidad, probablemente experimentará menos incertidumbre y probablemente tendrá una sensación mucho más fuerte de control sobre su situación. Esa es precisamente la meta, no alcanzar la perfección, no conocer absolutamente todas las respuestas, sino construir gradualmente una base sólida de información y organización que permita afrontar el futuro con confianza. Con esto concluimos una nueva serie de casos reales y experiencias que reflejan situaciones comunes entre trabajadores, pensionados y adultos mayores. En los próximos minutos vamos a pasar a una sección especialmente importante. Hablaremos sobre alertas, fraudes y engaños que afectan cada año a miles de personas. Analizaremos las estrategias más utilizadas por los delincuentes y compartiremos recomendaciones prácticas para proteger información personal, documentos y recursos económicos. Le recomendamos permanecer atento porque esta información puede ayudarle a evitar situaciones muy desagradables. Entramos ahora en una de las secciones más importantes de todo nuestro programa. A lo largo de los años, miles de personas han perdido dinero, información personal o tranquilidad debido a engaños que podrían haberse evitado con información adecuada. Los delincuentes saben algo muy importante. Saben que muchas personas sienten preocupación cuando escuchan palabras como pensión, banco, impuestos, IEMS o SAT, y precisamente por eso utilizan esos temas para generar miedo y presionar a sus víctimas. La buena noticia es que la mayoría de estos fraudes siguen patrones muy similares. Cuando una persona conoce esos patrones, resulta mucho más difícil caer en la trampa. Por eso, durante los próximos minutos vamos a analizar algunas de las estrategias más utilizadas por quienes intentan engañar a pensionados, jubilados y adultos mayores. Comencemos con uno de los fraudes más comunes, el fraude de la llamada urgente. Imagine la siguiente situación. Suena el teléfono. Al otro lado de la línea, una persona afirma trabajar para una institución relacionada con pensiones, impuestos o seguridad social. La voz parece profesional. Habla con seguridad.
y le comunica una noticia alarmante. Supuestamente existe un problema con su expediente. Supuestamente falta información. Supuestamente corre el riesgo de perder un beneficio y supuestamente debe actuar de inmediato. Este tipo de llamadas buscan generar una reacción emocional. El objetivo no es informar. El objetivo es impedir que la persona piense con calma. Cuando alguien siente miedo o urgencia, es más probable que entregue información que normalmente protegería. Por eso, la primera regla de seguridad es muy sencilla. Nunca tome decisiones importantes bajo presión. Si recibe una llamada inesperada relacionada con su pensión, sus impuestos o cualquier trámite importante, mantenga la calma. Escuche, tome nota si lo considera necesario, pero nunca proporcione información sensible impulsivamente. La prisa es una de las herramientas favoritas de los estafadores. Pasemos ahora a otro fraude extremadamente común: los mensajes de WhatsApp. Durante los últimos años se ha vuelto frecuente recibir mensajes que aparentan provenir de instituciones oficiales. Algunos anuncian pagos extraordinarios, otros prometen apoyos especiales, otros afirman que existe un beneficio pendiente de cobrar, y casi todos incluyen un enlace. El mensaje suele ser breve, y precisamente por eso parece convincente. Los delincuentes saben que muchas personas leen rápidamente antes de analizar cuidadosamente lo que están viendo. Por eso utilizan frases cortas, urgentes y llamativas. Pero aquí debemos recordar una regla fundamental. Nunca haga clic impulsivamente en enlaces recibidos por mensajes inesperados. Antes de abrir cualquier enlace, pregúntese: ¿esperaba este mensaje? ¿Conozco al remitente? ¿Puedo verificar la información por otro medio? Estas preguntas sencillas pueden evitar numerosos problemas. Ahora hablemos de otro engaño frecuente: los falsos gestores. Este tipo de fraude suele afectar especialmente a personas que necesitan realizar trámites importantes. El estafador se presenta como un experto, afirma tener contactos especiales, promete acelerar procesos, garantiza resultados y asegura que puede resolver cualquier problema. Por supuesto, todo tiene un costo. Muchas personas recurren a estos supuestos gestores porque sienten miedo, confusión o desesperación. Piensan que están contratando ayuda profesional, pero en realidad están entregando dinero y documentación a personas que no siempre tienen buenas intenciones. Por eso es importante recordar algo: nadie puede garantizar resultados que dependen de procedimientos oficiales. Nadie puede prometer privilegios especiales simplemente porque dice conocer a determinadas personas. Cuando alguien asegura que tiene una solución mágica para cualquier trámite, conviene actuar con extrema cautela. Pasemos ahora a otro tema muy importante: la protección de documentos personales. Muchas personas comparten fotografías de identificaciones, comprobantes o documentos sin considerar los riesgos que esto implica. Una vez que la información sale de nuestro control, resulta difícil saber cómo será utilizada. Por eso conviene ser prudentes. No comparta documentos completos con desconocidos. No envíe fotografías de identificaciones a través de canales inseguros. Y no entregue información personal simplemente porque alguien la solicita. Toda solicitud de información debe analizarse cuidadosamente. Ahora reflexionemos sobre algo importante. La mayoría de los fraudes no comienza con tecnología avanzada. No comienza con sistemas sofisticados, comienza con manipulación emocional. Los delincuentes intentan provocar miedo, intentan generar urgencia, intentan despertar codicia o intentan aprovechar la confianza de las personas. Por eso, la mejor herramienta de protección sigue siendo la misma: la calma. Una persona tranquila analiza, verifica, pregunta y reflexiona antes de actuar. Una persona asustada suele reaccionar impulsivamente. Y eso es precisamente lo que buscan los estafadores. Existe además un tipo de fraude que merece atención especial:
Los falsos premios. En algún momento, muchas personas reciben mensajes donde supuestamente han sido seleccionadas para recibir dinero, beneficios o apoyos extraordinarios. La noticia parece maravillosa, pero existe una condición. Para recibir el beneficio, primero deben proporcionar información o realizar algún pago. Y aquí debemos recordar una regla fundamental. Cuando alguien promete dinero fácil, beneficios inesperados o recompensas extraordinarias, siempre conviene verificar cuidadosamente la situación. La prudencia nunca está de más. Antes de concluir esta sección, repasemos algunas recomendaciones esenciales. Primero, desconfíe de cualquier comunicación que genere urgencia extrema. Segundo, no entregue información personal impulsivamente. Tercero, verifique siempre antes de actuar. Cuarto, desconfíe de promesas demasiado buenas para ser verdad. Quinto, consulte con familiares o personas de confianza cuando tenga dudas. Y sexto, recuerde que la calma sigue siendo una de las mejores herramientas de protección. Porque cuando una persona mantiene la calma, resulta mucho más difícil que alguien pueda manipularla mediante miedo, presión o engaños. La información protege, la prevención protege y la prudencia protege. Por eso consideramos que esta sección es una de las más importantes de todo el programa. Porque proteger el patrimonio no consiste únicamente en ahorrar o invertir. También consiste en evitar que otras personas se aprovechen de nuestro esfuerzo. Con esto concluimos nuestro bloque de alertas y prevención de fraudes, y a continuación pasaremos a una sección más breve, pero igualmente útil, donde compartiremos consejos prácticos que cualquier pensionado o trabajador puede aplicar para organizar mejor su información, simplificar trámites y vivir con mayor tranquilidad. Llegamos ahora a una sección que suele gustar mucho a nuestra audiencia. A lo largo del programa hemos hablado de conceptos importantes, documentos, trámites, prevención de fraudes y planificación. Pero en esta parte vamos a centrarnos en algo más sencillo. Pequeñas acciones que cualquier persona puede comenzar a realizar desde hoy mismo para mejorar su organización, proteger su información y reducir preocupaciones futuras. Porque muchas veces no son las grandes decisiones las que generan tranquilidad. Muchas veces son los pequeños hábitos. Esos hábitos que parecen insignificantes cuando los realizamos, pero que producen enormes beneficios con el paso del tiempo. Comencemos con el primer consejo. Organice sus documentos antes de necesitarlos. Este puede parecer un consejo obvio. Sin embargo, miles de personas descubren la importancia de la organización precisamente cuando ya necesitan un documento urgente. Y en ese momento la búsqueda se vuelve estresante. Por eso resulta recomendable dedicar una tarde tranquila a revisar documentos importantes. Puede utilizar carpetas físicas, puede utilizar archivos digitales o puede combinar ambos sistemas. Lo importante es saber dónde se encuentra cada documento. Imagine la tranquilidad que produce poder localizar una identificación, un comprobante o un documento importante en cuestión de minutos. Esa tranquilidad es precisamente el beneficio de la organización. Segundo consejo. Mantenga una lista actualizada de información importante. Muchas personas conocen de memoria ciertos datos durante años, pero con el tiempo algunas cosas pueden olvidarse. Por eso resulta útil tener una lista privada y protegida con información relevante. Números importantes, contactos de emergencia, instituciones con las que mantiene relación, información relacionada con trámites frecuentes. No se trata de compartir información sensible. Se trata de mantener registros organizados para facilitar situaciones futuras. Tercer consejo. Revise periódicamente su información personal. Nombre: Surpi RFC. Dirección: teléfonos de contacto, correos electrónicos,
Muchas complicaciones administrativas comienzan con errores aparentemente pequeños. Un dato incorrecto puede generar retrasos innecesarios. Por eso conviene verificar periódicamente que toda la información personal se encuentre actualizada. Cuarto consejo: conserve copias de documentos importantes. La tecnología ofrece herramientas muy útiles para este propósito. Actualmente resulta sencillo almacenar copias digitales de muchos documentos. Por supuesto, estas copias deben mantenerse protegidas y organizadas, pero disponer de respaldos puede resultar extremadamente útil cuando se extravía un documento o cuando se necesita acceder rápidamente a determinada información. Quinto consejo: no posponga asuntos importantes. Existe una frase que escuchamos con frecuencia: lo haré después. El problema es que ese después puede convertirse en meses o incluso años, y cuando finalmente llega el momento de actuar, la situación puede ser más complicada. Por eso, si existe una revisión pendiente, una consulta importante o un documento que necesita organizar, quizá hoy sea un buen momento para comenzar. No hace falta resolver todo en un solo día. Lo importante es avanzar. Sexto consejo: manténgase informado, pero seleccione cuidadosamente sus fuentes. Vivimos rodeados de información, noticias, videos, mensajes, redes sociales, opiniones, consejos, rumores. Todo circula a gran velocidad. Por eso resulta fundamental desarrollar un criterio de selección. No toda la información merece el mismo nivel de confianza. Las mejores decisiones suelen tomarse utilizando información confiable y verificable. Séptimo consejo: hable con su familia sobre temas importantes. Muchas personas evitan estas conversaciones porque las consideran incómodas. Sin embargo, compartir información básica con familiares de confianza puede evitar numerosos problemas. Ubicación de documentos, datos de contacto importantes, información sobre trámites en curso. Todo ello puede resultar útil en determinadas circunstancias. La comunicación familiar también forma parte de la planificación. Octavo consejo: aprenda algo nuevo cada año. No tiene que ser algo complicado. No tiene que convertirse en especialista en tecnología ni en legislación. Simplemente propóngase aprender una nueva habilidad que pueda facilitar su vida. Puede ser una herramienta digital, puede ser una forma de organizar documentos, puede ser una aplicación útil, puede ser cualquier conocimiento práctico. La curiosidad mantiene activa la mente y fortalece la confianza personal. Noveno consejo: no tome decisiones importantes cuando se sienta presionado. Este consejo es especialmente valioso. Las decisiones tomadas bajo miedo, enojo o urgencia suelen ser menos acertadas. Cuando surja una situación importante, tómese el tiempo necesario para comprenderla. Respire, analice, verifique y después decida. La calma sigue siendo una de las mejores herramientas para proteger nuestro patrimonio y nuestros intereses. Décimo consejo: valore todo lo que ha construido durante su vida laboral. A veces nos concentramos tanto en los problemas que olvidamos reconocer nuestros logros. Las semanas trabajadas, la experiencia acumulada, los conocimientos adquiridos, los objetivos alcanzados. Todo ello forma parte de una trayectoria valiosa y precisamente por eso merece protección, organización y planificación. Antes de concluir este bloque, queremos compartir una reflexión final. La tranquilidad rara vez aparece de forma espontánea. Normalmente es el resultado de pequeñas acciones realizadas durante años, una carpeta organizada, una información revisada, un documento conservado, una duda aclarada, un trámite comprendido. Pequeños pasos como estos construyen seguridad, y la seguridad genera tranquilidad. Por eso esperamos que los consejos compartidos hoy le resulten útiles y puedan convertirse en hábitos que le acompañen durante mucho tiempo. A continuación, llegamos al último segmento de nuestro programa. Un momento para resumir lo aprendido, reflexionar sobre los temas que hemos compartido y despedirnos. Hasta nuestro próximo encuentro.
Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Antes de despedirnos, queremos agradecerle sinceramente por habernos acompañado durante este tiempo. Sabemos que existen muchas formas de utilizar el tiempo libre, por eso valoramos enormemente que haya decidido compartir estos minutos con nosotros. A lo largo de este episodio hemos recorrido diversos temas que consideramos importantes para pensionados, jubilados, trabajadores próximos al retiro y personas interesadas en proteger mejor sus derechos, su patrimonio y su tranquilidad. Comenzamos revisando información de actualidad y algunos aspectos relacionados con temas que suelen generar dudas entre miles de personas. Posteriormente, dedicamos una parte importante del programa a nuestro tema central del día, las semanas cotizadas. Hablamos sobre su importancia, hablamos sobre la necesidad de conocer nuestra información laboral, hablamos sobre la conveniencia de revisar datos con anticipación y hablamos sobre cómo pequeñas acciones realizadas hoy pueden evitar preocupaciones futuras. Más adelante respondimos preguntas frecuentes que reflejan inquietudes comunes entre trabajadores y pensionados. También analizamos historias inspiradas en situaciones reales que nos permitieron comprender mejor la importancia de la organización, la prevención y la información. Después dedicamos un espacio a la prevención de fraudes, un tema que merece atención especial porque miles de personas son víctimas cada año de engaños que podrían evitarse mediante información adecuada y hábitos de seguridad sencillos. Finalmente, compartimos consejos prácticos orientados a facilitar la organización personal, la protección de documentos y la preparación para el futuro. Si tuviéramos que resumir todo el programa en una sola idea, probablemente sería la siguiente. La información genera tranquilidad. Muchas veces las personas sienten preocupación porque no saben exactamente qué ocurre, qué deben hacer o cómo prepararse, y esa incertidumbre suele generar ansiedad. Sin embargo, cuando una persona se informa, comprende mejor su situación y organiza adecuadamente su documentación, las decisiones se vuelven más sencillas, las dudas disminuyen y la sensación de control aumenta. Por supuesto, nadie puede conocer todas las respuestas, nadie puede prever todas las situaciones y nadie puede evitar completamente los imprevistos, pero sí podemos prepararnos mejor. Podemos informarnos, podemos organizarnos y podemos actuar con responsabilidad. Ese es precisamente el objetivo de este espacio: acompañarle, compartir información útil, explicar temas complejos con un lenguaje sencillo y ayudarle a tomar decisiones con mayor confianza. Antes de despedirnos, queremos invitarle a realizar una pequeña reflexión. Piense por un momento en algo que pueda hacer esta misma semana para mejorar su organización personal. Tal vez revisar documentos importantes, tal vez ordenar una carpeta, tal vez actualizar información de contacto, tal vez resolver una duda pendiente. No tiene que ser una tarea enorme, no tiene que ocupar todo el día. A veces los cambios más importantes comienzan con acciones muy pequeñas. Lo importante es empezar. También queremos recordarle que cada persona tiene una historia diferente. Cada trabajador ha recorrido un camino distinto, cada pensionado enfrenta circunstancias particulares. Por eso resulta tan importante evitar comparaciones innecesarias. Lo que realmente importa es comprender la propia situación y tomar decisiones basadas en información confiable. Si este programa le ha resultado útil, le invitamos a compartirlo con familiares, amigos o personas que puedan beneficiarse de esta información. Muchas veces una simple conversación puede ayudar a alguien a descubrir información valiosa o evitar un problema importante. También nos gustaría conocer su opinión. ¿Qué tema le gustaría que abordáramos en próximos programas? ¿Cuál es la duda que más le preocupa actualmente? ¿Qué experiencia le gustaría compartir con nuestra comunidad? Sus comentarios nos ayudan a identificar los temas que realmente interesan a nuestra audiencia y nos permiten construir programas cada vez más útiles para todos.
En nuestro próximo episodio hablaremos de otro tema que genera numerosas consultas entre trabajadores y pensionados. Analizaremos conceptos importantes, responderemos preguntas frecuentes y compartiremos recomendaciones prácticas que pueden ayudarle a comprender mejor una parte fundamental de la planificación para el retiro. Así que le invitamos a acompañarnos nuevamente. Mientras tanto, recuerde algo muy importante. La información es una herramienta, la organización es una ventaja. Y la prevención sigue siendo una de las mejores formas de proteger aquello que hemos construido con años de esfuerzo y trabajo. Gracias por acompañarnos. Gracias por formar parte de esta comunidad. Le enviamos un cordial saludo. Le deseamos salud, tranquilidad y bienestar para usted y su familia y esperamos encontrarnos nuevamente muy pronto en un próximo programa. Hasta la próxima.